El tema que veremos el día de hoy serán los trastornos cardiopulmonares. Cuando hablamos del sistema cardiopulmonar tenemos que saber muy bien que está relacionado por dos sistemas, ¿no? Que es el sistema cardíaco y el sistema pulmonar. El cardíaco está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, que se dividen en arterias, venas y capilares. Arterias llevan sangre oxigenada, venas no llevan sangre oxigenada y los capilares son pequeñas ramificaciones que van a llegar directamente a los tejidos. Cuando hablamos del corazón, sabemos que tiene recámaras. Tiene dos aurículas, dos ventrículos y además de eso posee un músculo que se llama miocardio. El miocardio tiene la capacidad para poder llevar a cabo la contracción y generar lo que es una frecuencia cardíaca. En un adulto joven sano, una frecuencia cardíaca va entre los 60 y las 80 palpitaciones por minuto. Ahora, si hablamos del sistema respiratorio, sabemos que empieza desde la nariz y termina hasta la zona alveolar o inclusive incluimos lo que es el músculo diafragma. El diafragma es el músculo principal de la respiración y es inervado por el nervio frénico. Recordemos muy bien que la nariz es un medio por el cual ingresa como tal las partículas del oxígeno. La boca funciona para la exhalación. La exhalación es porque eliminamos el dióxido de carbono. Cuando mantenemos la boca cerrada, nuestra garganta se irrita y genera un reflejo que es el de la tos o el de carraspear, que sería el ¿cierto? Este sonido. El sistema respiratorio pues incluye la nariz, faringe, laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, los senos paranasales y dentro de los pulmones pues tenemos como tal lo que son los bronquiolos y los alveolos que son los sacos que se encargan de hacer como tal el intercambio gaseoso por medio del capilar gracias a la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es una proteína que se encarga de transportar el oxígeno a todos los tejidos, excepto dentro del sistema muscular. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos proteínas. La hemoglobina que va por todo el torrente sanguíneo a cada uno de los tejidos, pero dentro del sistema muscular está la mioglobina. Entonces la hemo se convierte en mio y cuando hablamos de mio sabemos que el prefijo hace referencia a músculo. Entonces dentro del músculo la mioglobina se encarga de transportar ese oxígeno al resto de los tejidos esqueléticos. Contamos con dos pulmones, uno va a ser un poco más grande que el otro. Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Cada pulmón tiene una subdivisión. Dentro del pulmón derecho tenemos el lóbulo superior, tenemos las cisuras, que son esas líneas que nos dividen del lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Por ende, las cisuras son las horizontales y la oblicua. Mientras que en el pulmón izquierdo contamos con el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Quiere decir que no tenemos un lóbulo medio. Tenemos como tal una cisura oblicua y la incisura cardíaca. Igual contamos con lo que es la língula, que es la parte interna y medial que posee el pulmón. Esos pulmones, o inclusive el tema de hoy, lo podemos ir relacionando con lo que estamos viviendo hoy en día, que viene siendo la pandemia, por medio del virus del COVID-19. El sistema cardíaco y el sistema pulmonar se van a ver afectados los dos, ¿de acuerdo? Si recordamos muy bien que el alveolo es quien se encarga de recibir el oxígeno y permitir la salida de este para que pase por el capilar, los alveolos distales son los que se van a ver más afectados. Tenemos alveolos superiores, medios e inferiores. Donde mejor ventilación vamos a encontrar va a ser en la parte superior, porque tenemos los alveolos arriba y están más cerca de la nariz. Sin embargo, los alveolos inferiores son los que les cuesta más trabajo recibir el oxígeno, pero son los ideales para realizar el intercambio gaseoso. Esto sucede también gracias a un gran músculo, que es el diafragma, músculo que tiene forma de cúpula que ayuda a subir y bajar para que por medio de la contracción o por medio del movimiento que realiza como tal en la caja torácica, pueda permitir la expansión y la retracción de estos pulmones. Para poder hablar de las alteraciones respiratorias tenemos que saber muy bien que hay una clasificación. La clasificación se da porque hay unas disfunciones pulmonares que se clasifican en disfunciones obstructivas y las restrictivas. El patrón obstructivo, que es el primero que voy a hablar, tiene un aumento en la resistencia del flujo en las vías aéreas que va a conllevar a poseer o a obtener lo que es una disnea. Recordemos que la disnea es la dificultad respiratoria que llegamos a padecer en algún momento de algún esfuerzo
que sea algo fisiológico normal, por ejemplo, el ejercicio, o que pueda ser por parte de una enfermedad. Otro de los efectos o de los factores que se pueden llegar a desencadenar es la tos. Y la tos en la mayoría de los casos de las personas pues se va a emplear directamente el músculo respiratorio en forma de tiraje. Cuando hablamos de que es un tiraje intercostal, hacemos referencia a que está dentro o en medio de los músculos intercostales. Y el tiraje es ese aumento de fuerza que presenta el músculo para poder ayudar al proceso de respiración. Tanto enfermedades obstructivas como restrictivas, lo que realizamos como médicos o fisioterapeutas es el examen de la auscultación. Es súper importante porque en este tenemos que escuchar, por ejemplo, las sibilancias, los roncos, si respira por vía nasal, si respira por vía mixta, ¿no? O sea, nasal y bucal, o si solamente es bucal. Revisar el tipo de patrón respiratorio, si es diafragmático o costal, y poder también identificar si algún tipo de patología o enfermedad obstructiva puede ser transitoria o puede ser inclusive crónica. Una de las transitorias se le conoce como el asma. El asma, por ejemplo, es una enfermedad respiratoria obstructiva debido a que presenta mucosidad y se bloquean los bronquios, pero no dura toda la vida, o sea, tiene episodios, tiene épocas. Entonces, por ejemplo, uno cuando es pequeñito tiene todas las crisis. Durante la adolescencia o la adultez joven puede que el asma se controle, no se oculte, pero no significa que se haya curado. Lo que va a pasar es que más adelante, en la adultez tardía o la vejez, esta asma vuelve a presentarse. Ahora, si hablamos de una enfermedad que es obstructiva, pero además es crónica, la conocemos como el EPOC, ¿no? EPOC, que son las siglas, se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero este EPOC es la unión de dos patologías, que sería el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Entonces, si un paciente posee únicamente enfisema pulmonar, no significa que tenga EPOC. Tiene que tener las características del enfisema más la de la bronquitis para considerar que realmente es un paciente epocoso. Bueno, como tal, la definición de lo que encontramos como una enfermedad obstructiva viene siendo la disminución de la entrada del flujo, o sea, del flujo aéreo al sistema pulmonar, que es un producto del aumento de la resistencia al paso de este, ¿no? Esto se puede dar por diferentes factores. El primero, puede presentarse una disminución del flujo aéreo. El segundo puede ser, por ejemplo, el aumento de la resistencia cuando va a pasar ese flujo. Otro que sería el tercero es cuando se disminuye la luz del árbol bronquial, entonces como que ese hueco o ese túnel se va a ver más restringido y va a generar como tal una disminución del flujo. Y la otra sería una disminución del calibre, o sea, del grosor, ¿no? Del ancho de esas vías aéreas. Todo eso me va a provocar a mí que yo llegue directamente a una limitación del retroceso elástico a nivel pulmonar, o sea que los pulmones vuelvan a su estado original. ¿Cómo qué implicaciones podemos encontrar dentro o sobre la vía aérea? Entonces sabemos muy bien que si tenemos una disminución de esta resistencia que es elástica, pero va a estar anormal, pues vamos a tender a que se produzca un colapso de las vías aéreas y esto va a hacer que se cierren. Entonces, al cerrarse, va a producir una disminución del flujo de la salida, ¿no? Del flujo aéreo. Por lo tanto, va a haber un atrapamiento del aire periférico. Entonces, el aire tiene que entrar y tiene que salir. Pero recordemos muy bien que el alveolo no puede sacar por completo ese oxígeno. Además de eso, tiene un contenido dentro de él que le permite mantenerse abierto como un globito. Y eso lo conocemos como un surfactante alveolar. Hagan de cuenta que sacamos el oxígeno, quitamos el surfactante alveolar y el globito, como un globo de los de inflar, pues por tener un líquido interno y que ya no está, ¿qué pasa? Se pega, ¿no? Se colapsa. Entonces, adentro, cuando yo quiero sacar ese aire y tengo una enfermedad obstructiva, lo que va a suceder es un atrapamiento. O sea que no va a sacar todo el aire y cada vez va a empezar a llenarse cada vez más es el alveolo. Entonces, en vez de recibir el 100% de oxígeno y pasarlo al torrente sanguíneo siendo el 100%, voy a transportar solamente el 80%, o sea que siempre voy a quedar con un residual. Otra, por ejemplo, puede ser una sobredistensión de los alveolos. Puede aumentar también la presión alveolar, que lo conocemos, por ejemplo, en los niveles a nivel intrahospitalarios como la PaO2, que sería presión arterial de oxígeno.
Y también pues esto me va a llevar a mí a tener implicaciones intra y extrapulmonares. No solamente la parte del alveolo, de los bronquiolos se llegan a afectar. Tengan en cuenta que si yo tengo problema del retroceso elástico, pues lo que es la pleura, lo que es el diafragma, lo que es la caja torácica, todo se va a ir afectando. ¿Qué pasa internamente entonces? Nuestro pulmón va a tener una sobredistensión. ¿Por qué? Porque estoy captando más oxígeno. Bueno, el mismo oxígeno, pero no lo estoy eliminando todo. Tendremos una disminución de la ventilación del alveolo porque está ocupado. Vamos a tener una disminución de todos los volúmenes pulmonares. ¿No se acuerdan del volumen de la capacidad total, volumen inspiratorio, volumen expiratorio, volumen máximo? La alteración del intercambio gaseoso no va a ser igual. Entonces, si yo sé que viene mi hemoglobina y necesita recibir el oxígeno y tengo más demanda de oxígeno, no voy a tener más demanda de hemoglobina. Siempre tendremos una constante. Entonces voy a producir o voy a tener de más una cantidad de elementos energéticos que no son capaces de transportarse al resto de los tejidos. Y disminución alveolar, no sé si ya se las dije, entonces disminución de la ventilación, ¿no? Entonces cuando hablamos de ventilación es porque tenemos una ventilación de atmosférica, o sea, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, o puede ser una ventilación a nivel celular. Esta alteración de las enfermedades obstructivas, no, bueno, de las enfermedades obstructivas, por ejemplo, se pueden presentar dos implicaciones bien importantes. Uno, y es una de las graves que se está produciendo actualmente, es el colapso cardiopulmonar. ¿Qué pasa con este colapso? Es porque vamos a presentar una alteración del intercambio gaseoso. Entonces sabemos muy bien que tenemos una cantidad de oxígeno y que tiene que ser transportado, pero así como entra el oxígeno, tiene que salir el dióxido de carbono. Resulta que cuando tenemos una disminución de la presión arterial de oxígeno, vamos a producir una vasoconstricción. Se nos cierran un poco los capilares e inclusive muchos se colapsan. ¿Listo? Y por ende tendremos una vasoconstricción que es hipóxica, o sea, no va a haber presencia de oxígeno. Esto se da por un mecanismo de difusión. Recuerden que la difusión a nivel de física hablamos que donde tenemos mayor cociente de concentración, lo pasamos al siguiente medio para poder equilibrar. Entonces yo puedo tener 50% de oxigenación pulmón derecho, pero también 50% pulmón derecho. Inclusive por radiografía podemos llegar a evidenciar que hay pacientes que tienen mayor ventilación en un pulmón porque es que hay otros que se encuentran ya colapsados a nivel basal de esos pulmones. Otra que también podemos encontrar dentro de las alteraciones de este intercambio llegan a ser lo que es la desviación del septum, ¿no? O sea, recuerden que el corazón tiene una división para las 4 recámaras, que lo conocemos como el septum. Ese septum tiende, por la cantidad de esfuerzo que realiza el sistema pulmonar, tiende a irse hacia la izquierda, ¿ok? Y eso va a producir que haya una mayor dificultad en la pared del miocardio, llevando a hacer más fuerza en esa contractibilidad y pudiendo disminuir la cantidad de veces. O sea que el esfuerzo del corazón ha sido tanto que la fuerza muscular del miocardio va a ser mínima. Por eso, si el miocardio no me funciona bien, pues me va a disminuir la cantidad del llenado, ¿no? Del llenado ventricular, por ejemplo. Entonces no me llega la suficiente sangre, no tengo cómo bombear sangre, voy a disminuir mi gasto cardíaco, voy a aumentar como tal mis presiones de las aurículas para que pueda llegar a llenarse, y eso me lleva directamente a sufrir de una hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque está relacionado el corazón con la alteración que está padeciendo ese pulmón. Entonces, yo tengo que saber exactamente qué es lo que me está entrando de oxígeno, cómo lo estoy transportando y cómo estoy eliminando mi dióxido de carbono para poder saber exactamente cuál es la capacidad funcional de ese individuo o de esa persona o de ese paciente. Hay diferentes pruebas que podemos llegar a utilizar dentro de fisioterapia para poder determinar cuál es el consumo de oxígeno. Uno de ellos, inclusive los que utilizan los deportistas, ahorita por ejemplo los que fueron a Tokio, utilizan el ergospirómetro. Un ergospirómetro es que yo puedo colocar a un paciente en una banda sin fin o en una bicicleta estática, ponerlo a hacer los ejercicios, de caminar o pedalear. Le estoy midiendo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial e inclusive al final le puedo hacer una toma de muestra sanguínea y medirle el lactato en sangre. Entonces, esto me permite a mí identificar cuál es el esfuerzo que el paciente ha llevado a cabo
y saber si, por ejemplo, es candidato a realizar rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca se divide en 4 fases, entonces ya sea que el paciente esté hospitalizado en cama y toca hacerle terapia en cama, otra cuando se puede hacer las deambulaciones y los cambios de posición y los desplazamientos en el área, la tercera cuando baja a piso, baja al área de fisioterapia para hacer la rehabilitación, y la cuarta es cuando se le da de alta, pero tiene que continuar con las sesiones. Entonces ya sea que o vaya al hospital a realizar su intervención, o sea que tenga que ir a un centro especializado de rehabilitación cardíaca o que tenga un fisioterapeuta personalizado. Bien, yo les he hablado de 2 implicaciones importantes, ¿no? Entonces la primera sería, por ejemplo, la alteración que va a haber del intercambio gaseoso, produciéndome una alteración llegando hacia el corazón. Y otra es porque esta alteración del intercambio gaseoso, eh, a ver, va a aumentar como tal la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si me disminuye la capacidad de oxígeno, pero aumenta la cantidad de dióxido de carbono, voy a generar un estímulo que se le conoce en rehabilitación fisioterapéutica de cardiorrespiratoria, se le conoce como paciente hipercápnico, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, un paciente con EPOC, lo que va a hacer es que va a bloquear todos los quimiorreceptores que tiene a nivel central y va a estimular los que son periféricos. Cuando bloqueo los centrales y estimulo los periféricos, me va a llevar a una respuesta aguda. Y esa respuesta aguda lo que va a producir es un aumento de la presión de dióxido de carbono. Pero así como me aumenta el dióxido de carbono, pues me va a disminuir la cantidad de veces que yo voy a respirar, o sea, mi frecuencia respiratoria. Si sabemos que lo normal para nosotros, ¿no? Un adulto joven sano, es de 16 a 20, significa que yo puedo bajarlo inclusive a 12. 12 es una cifra que puede manejar un deportista de alto rendimiento porque está haciendo adaptaciones al ejercicio. Pero cuando me baja a 12, a 10, significa que mi paciente está teniendo una frecuencia respiratoria muy baja, está teniendo una inactivación de esos quimiorreceptores centrales y va a hacer que los periféricos me lleven directamente a producir un efecto. Ese efecto viene siendo la fatiga muscular. Entonces, ¿por qué decimos que, por ejemplo, la relación entre oxígeno y dióxido de carbono me afecta en la parte muscular? Porque recordemos que siempre nuestro sistema respiratorio y cardíaco está relacionado con músculos. El corazón con el miocardio y los pulmones, perdón, o sistema respiratorio está con los intercostales, está con el diafragma. Pero cuando llegamos a una fatiga o a una falta de oxígeno, utilizamos músculos accesorios. Y los que más se llegan a utilizar, por ejemplo, son los más visibles, vienen siendo el esternocleidomastoideo, ¿no? Conocido como el ECMO. Entonces, esto lo tenemos en el cuello y se marcan, o sea, como si tuviéramos 2 cuerdas y sabemos muy bien que el paciente está teniendo una disnea severa, que le falta ese oxígeno y que le cuesta respirar. Todo eso es a nivel interno, ¿de acuerdo? Todo a nivel dentro del pulmón. Pero cuando decimos que también se afecta la parte externa, ¿no? Que les dije, por ejemplo, el músculo, la caja torácica, el pulmón, ¿qué nos llega a suceder? Primero, si tenemos, por ejemplo, un aplanamiento del diafragma, o sea, recuerden que el diafragma es en forma de cúpula, ¿no? Es una U invertida. Pero hay veces en que los pulmones se mantienen tan extendidos que el diafragma queda casi aplanado. Entonces, eso es una complicación, eso es un problema grave que llega a producirse a nivel diafragmático. Otra es que pueda presentarse un aumento de la presión intratorácica. O sea, en la parte interna va a ser un aumento de esta presión y esto va a ser porque en la zona alveolar pues va a estar ocupada. ¿De qué va a estar ocupada? De oxígeno, de moléculas de oxígeno que no son capaces de salir porque no tienen cómo, ¿no? Entonces, estoy llena por dentro, mi diafragma no me funciona, por ende, la contracción va a perder completamente la efectividad. Entonces, no tengo tampoco energía para poder darle al diafragma de que vuelva otra vez a su estado original que genere la subida y la bajada de su cúpula, sino que se mantiene completamente estático. Muchas veces cuando este diafragma queda aplanado, tiene un roce ¿cómo lo llamo? Con una característica o con una parte del pulmón que se le conoce como la pleura. La pleura es ese borde que rodea el pulmón y lo protege. Cuando el diafragma se aplana y se pega en la pleura por falta de oxígeno, es lo que se conoce como un dolor agudo a un costado, puede ser derecho o izquierdo,
y que aquí en México se le conoce como dolor de caballo. Pero pues no somos caballos, no tenemos dolores, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que se le conoce como hipoxia en el diafragma. O sea, no tengo oxígeno en el diafragma para que pueda subir y bajar y despegarse de esa pleura. ¿Qué es lo que se le pide al paciente o lo que cuando hacemos ejercicio nos llega a suceder? Es no parar de hacer el ejercicio o el movimiento, la respiración, sino hacerlo más profundo y más prolongado. Entonces, eso va a hacer que el oxígeno vaya aumentando, vaya llegando directamente al diafragma para que pueda otra vez despegarse y llevar su ciclo de subir y de bajar, ¿no? Que nos produce como tal la inspiración y la expiración. ¿Todo esto qué me va a generar a mí entonces? Pues un aumento en el costo energético, en todo el gasto energético que yo tengo que hacer. Entonces, todos nuestros lípidos, nuestras proteínas, nuestros carbohidratos, pues tienen que dirigirse más hasta esa zona para poder cubrir las necesidades y permitir que haya de nuevo un aumento en la frecuencia respiratoria. Y ya, creo que ya. Bien, eso con respecto a las enfermedades obstructivas. Si nos vamos, por ejemplo, ahora a las enfermedades restrictivas, la podemos llegar a definir como que son aquellas alteraciones o patologías que nos provocan una disminución de aquellos volúmenes y de las capacidades pulmonares donde se produce una disminución de la distensibilidad, o sea, cuando tenemos una alteración o un cambio del volumen por la unidad de la presión y que esto me va a afectar la distensibilidad dinámica. Entonces, yo tengo que mi pulmón, que mi caja torácica se pueden distender, ¿cierto? Se pueden abrir, pero también pueden regresar, que sería el retroceso elástico. Esta distensibilidad que se va a ver afectada va a comprometer lo que es la caja torácica y la distensibilidad estática, o sea, la parte interna donde estamos hablando específicamente del parénquima pulmonar. Cuando hablamos, por ejemplo, de volúmenes y capacidades, sabemos que los volúmenes son todas esas cantidades que manejamos o que maneja nuestro pulmón de acuerdo a las fases que produce el patrón respiratorio. Y las capacidades es cuánta es la capacidad en mililitros que puede llegar a recibir esa zona del alveolo o esa zona del pulmón. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del volumen minuto, ¿no? Un volumen minuto, por ejemplo, viene siendo a cuánto oxígeno nos puede ingresar por un minuto a la zona pulmonar, permitiendo que se realice lo que es la frecuencia respiratoria. Pero, si por ejemplo tenemos una disfunción que es restrictiva, va a producir se va a producir una disminución del volumen, pero por lo general va a ser del volumen corriente. El volumen corriente es lo que entra y sale, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el volumen corriente se llega a afectar, esto se debe de compensar con el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, yo tengo que pedir al paciente que aumente su frecuencia respiratoria, que aumente la captación de oxígeno, para que esa disminución que se ha producido por la entrada y salida pueda regularse nuevamente. Los signos que tendremos, los signos clínicos que se pueden llegar a presentar en una enfermedad respiratoria, los conocemos así. Primero, pues hipoxemia. Hipoxemia es la falta de oxigenación que va a ocurrir directamente en sangre. Hablamos de que EMIA está relacionado con sangre. Una taquipnea es un aumento en la respiración. Vamos a tener disminución tanto de la capacidad residual como de los ruidos respiratorios. Entonces hagan de cuenta que agarramos el estetoscopio y queremos escuchar la zona pulmonar superior, media e inferior, que sería la apical, media y basal, y no escuchamos. O sea, los ruidos como tal van a estar súper disminuidos, toca no tener como ningún tipo de ruido externo, ambiental, sonoro, musical, por ejemplo, pero tratar de concentrarnos para saber si llegan a tener circulación, ¿no?, de oxígeno a nivel de los pulmones. Por ejemplo, en la taquipnea tenemos un aumento del trabajo respiratorio, va a haber en el diafragma una mayor presión, van a utilizar obviamente lo que les mencionaba de los músculos respiratorios accesorios y me va a aumentar como tal la frecuencia respiratoria. Pero cuando hablamos de una hipoxemia, estamos hablando de todos los niveles que están a nivel de la sangre. O sea que tenemos que evaluar cuánto tenemos de presión arterial de oxígeno, cuánto tenemos de la saturación de oxígeno, que es lo que se está midiendo ahorita por pacientes COVID, ¿no? Que si estamos en 98 estamos saturando bien,
que si estamos por debajo de 80 estamos mal, que necesitamos oxígeno complementario, que la cantidad de dióxido de carbono que se presenta. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar directamente dentro de los niveles que se evalúan de una hipoxemia. ¿Cómo los evaluamos? Dentro de fisioterapia también, la verdad no lo he visto que lo realicen aquí en México, pero nosotros como fisioterapeutas tomamos por medio de una aguja los gases arteriales. No sé si ustedes lo han llevado a cabo. Entonces, los gases arteriales los tomamos de la mano. Eso la verdad duele mucho. Se saca una muestra de sangre, se mete a una máquina y la máquina nos arroja los valores. Nos dice cuánto tenemos de pH, por ejemplo, de sangre oxigenada, sangre desoxigenada, cantidad de dióxido de carbono, el bicarbonato. Entonces son aquellos valores que son indispensables cuando un paciente tiene problemas cardiorrespiratorios. O sea que todos nuestros pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID tuvieron que haberles realizado la prueba de gases arteriales para saber cómo están. Porque no solamente es colocar el oxímetro y decir, ah, está disminuido, pongamos el oxígeno, un tanque de oxígeno, una mascarilla o una cánula. No, o sea, realmente hay que llevar más allá este tipo de pruebas para poder corroborar que efectivamente nuestros valores están no balanceados. ¿Qué otra les había dicho? Ah, bueno, la disminución de la capacidad residual funcional. En este vamos a encontrar que nuestros pacientes van a tener disminuidos los volúmenes pulmonares, el volumen de reserva inspiratorio, también el que si es inspiratorio, pues también por ende llevaremos el expiratorio. Y me va también a disminuir lo que es la capacidad residual funcional. De los ruidos respiratorios, como les mencionaba, va a ser súper complicado, trataremos de que no se tengan como sonidos ambientales, por ejemplo, que no se escuchen los carros, como en este caso también se me escuchan, que podamos inclusive identificar cuando hay una telectasia. No sé si recuerdan, pero la telectasia es ese colapso pulmonar, ¿no? Entonces hagan de cuenta como que vamos al lado derecho del pulmón, escuchamos que hay entrada y salida de aire, pero cuando vamos al lado izquierdo no escuchamos nada. Entonces decimos, wow, ¿qué pasó? Cuando sacamos una radiografía nos podemos dar cuenta que el pulmón, ¡pum!, se colapsó. O sea, es como si se hubiera chupado. Entonces, la telectasia se puede recuperar, ¿de acuerdo? Se puede volver a recuperar, hay tratamientos, hay maniobras para poder ayudar a que otra vez el pulmón vuelva y se distienda. Eso no es fácil y no es más que todo para especialistas en el área. Si se me colapsa el pulmón, pues yo sé muy bien que tengo una alteración de la difusión. O sea, no voy a pasar como tal lo que es el oxígeno para la hemoglobina y que la hemoglobina se lo lleve directamente al torrente sanguíneo. Bien, como tal las disfunciones pulmonares, las que son restrictivas en este caso, se van a clasificar de dos formas también. Unas pueden ser, por ejemplo, las intrínsecas y las otras pues son las extrínsecas. ¿Esto de qué depende? Depende del compromiso que vayan a tener de acuerdo al parénquima pulmonar o también sobre la reja costal, ¿no?, que nos está protegiendo directamente los pulmones. Si hablamos, por ejemplo, de las intrínsecas, vamos a pasar a esta. Si hablamos de las intrínsecas, van a comprometer el parénquima pulmonar. Eso me va a llevar a una alteración de la distensibilidad pulmonar estática, me va a aumentar la resistencia de la expansión, o sea, que está ocupado el alveolo, me va a aumentar la presión transpulmonar, también lo que es el flujo aéreo, la resistencia de los volúmenes y las capacidades, me va a disminuir la capacidad de disfunción, y va a haber una alteración obviamente del intercambio gaseoso, va a haber una disminución de la presión arterial y por ende el contenido arterial de oxígeno que es llevado a nivel arterial, produciendo una vasoconstricción, o sea que tenga ausencia de oxígeno, o sea que sería una vasoconstricción hipóxica, y pues me va a producir lo que es una hipertensión pulmonar. Ahora, también esto me complica más las cosas porque me va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Si me disminuye el gasto cardíaco, voy a tener exceso de trabajo en el ventrículo derecho y por ende voy a tener una disminución de ese aporte de oxígeno a los tejidos, haciendo que toda mi energía que yo tenía para todo mi cuerpo aumente y aumente más, llevando a que la persona llegue directamente a una fatiga de que tenga que mantenerse pues quieta, en un reposo, estática la mayor cantidad de tiempo porque no tiene la capacidad o la fuerza para poder llevar a cabo sus actividades
por ejemplo, de la vida diaria, ¿no? O sea, sus ABD. Mientras, todo eso es interno, pero mientras hablamos de lo externo, ¿no? Las disfunciones extrínsecas, sabemos muy bien que van a comprometer directamente la caja torácica. Si me altera mi caja torácica, pues voy a perder la distensibilidad pulmonar dinámica, me va a llevar a una disminución de los volúmenes pulmonares, me va a aumentar todo lo contrario, ¿no? A la presión transpulmonar, me va a alterar algo bien importante y es la biomecánica de esta caja torácica. Sabemos muy bien que tiene una expansión, que tiene hacia anteroposterior y hacia lateral. Esta biomecánica se va a ver alterada. Voy a perder también lo que son los gradientes de presión. Voy a tener un aumento de trabajo de todos mis músculos inspiratorios, también de los expiratorios. Llegaré a utilizar lo que son los músculos accesorios, que es no lo ideal. Voy a aumentar mi capacidad de consumo de oxígeno. Tendremos, por ejemplo, disminución del oxígeno al resto de los tejidos musculares. Entonces, si yo tengo exceso de trabajo a nivel de miembro superior por caja torácica, pues tengan en cuenta que el miembro inferior no me va a llegar lo suficiente. En ocasiones, por ejemplo, a nuestros pacientes también que están presentando estas disfunciones, al igual que el anterior, tenemos que sentarlos, ¿no? Porque su capacidad funcional se va a ver restringida, porque sus actividades de la vida diaria van a hacer que si antes se podía cepillar los dientes, ahora, aunque sea solamente levantarse, le va a costar trabajo. Entonces, eso me va a llevar a mí a que su funcionalidad se vea tan limitada que necesite de apoyo fisioterapéutico o apoyo dentro de casa, ya sea de un familiar o de un cuidador, para que pueda tratarse y pueda recuperarse prontamente. ¿Cómo sabemos bien que es una enfermedad obstructiva o restrictiva, por ejemplo? Tenemos que hacerlo mediante un espirómetro. El espirómetro, a ver, así. Dentro de los exámenes diagnósticos que tenemos como tal, lo hacemos tanto médicos como fisioterapeutas, pero fisios tengan en cuenta que tienen que ser especialistas en cardiorrespiratorio, ¿ok? ¿Cuáles serían estas guías o estas pruebas que nos permitirían identificar? Lo primero son los rayos X, no lo hacemos nosotros, tampoco los médicos, son los técnicos en radiología, pero sí sabemos leer como tal unos rayos X. Por eso es muy, muy importante que ustedes sepan la parte de imagenología, qué es lo que se debe ver cuando es radio opaco, cuando es radio lúcido. Una resonancia magnética para corroborar, por ejemplo, las dimensiones, un TAC, ¿no? Para poder también saber cómo está bueno, también de dimensiones, si hay, por ejemplo, ya puede ser, por ejemplo, no sustancias, sino como contenido adicional dentro de nuestra vía o caja torácica. La electromiografía, saber, muy importante, si nuestros músculos, el miocardio, el diafragma, están teniendo la fuerza necesaria para llevar a cabo la contracción muscular. Y la más sencilla que viene siendo el ultrasonido. Pero cuando hablamos de que específicamente para los fisioterapeutas tenemos esta. Primera instancia va a ser la espirometría. Espirometría no solamente es para tratar, ¿de acuerdo? Para rehabilitar o para mejorar la capacidad funcional del pulmón. También hay un espirómetro que sirve para diagnosticar si es una prueba obstructiva o si es una prueba restrictiva. Otra es la toma de tensión arterial directa. La directa, bueno, más bien, hay dos tipos de toma de tensión arterial, la directa y la indirecta. La directa es cuando utilizamos un catéter y medimos la presión arterial, pero la indirecta es la que todo el área de la salud utiliza, que es la del baumanómetro y el estetoscopio. Entonces que colocamos el brazalete en el brazo izquierdo y la medimos, ¿ok? Otra viene siendo la del cicloergómetro, que se parece a la que les mencionaba yo ahorita, que era la de la ergospirometría o en la máquina de la bicicleta o de la banda sin fin. Pruebas funcionales, la goniometría. Goniometría deben decir, bueno, pero ¿por qué tengo que medir goniometría cuando estamos hablando a nivel cardiorrespiratorio? Y es que sí, porque si tenemos retracciones costales, retracciones musculares, no crean que la amplitud del hombro en una flexión vamos a llegar a 180, va a estar súper disminuido y eso va a generar dolor o pinzamiento a nivel de la glenumeral. Les toca medir goniometría tanto a nivel vertebral, de miembro superior exactamente de hombro y ya. Y fuerza muscular. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues utilizamos Daniels, que es la típica
pero hay que saber exactamente si lo hacemos a favor de gravedad o en contra de gravedad. Aquí están los dos espirómetros. Entonces, el lado izquierdo es el espirómetro diagnóstico y el del lado derecho es el del espirómetro rehabilitador. Entonces, el de la izquierda, si se dan cuenta, es como un aparatico, mide, o sea, se le coloca como tal la boquilla para que el paciente ya sea que inspire profundo o que expire profundo o que mantenga la respiración, dependiendo de lo que yo quiera medir. El aparato imprime el examen y ahorita vamos a ver porque dependiendo de la curva me va a decir si es una enfermedad respiratoria, si es obstructiva, restrictiva o si es mixta, porque también un paciente puede tener las dos. Pero pues también pues por ecología y todo lo demás nos vamos a encontrar tal vez en algunos momentos cuando vayan a prácticas o estén ustedes en su año de práctica, van a ver que no se imprime, simplemente ustedes lo ven en la computadora y ya saben o identifican directamente qué es. El del lado derecho es un espirómetro triple. Hay sencillos, ¿de acuerdo? Este es complejo. El sencillo es una sola pelotica, hagan de cuenta de ping-pong. Yo le pido al paciente que expire, porque la idea no es que meta aire, sino que lo saque. O sea, como si estuviera inflando un globo, ¿no? Entonces, que expire, saque todo ese aire y la pelota tiene que subir. El sencillo, como les digo, maneja solamente uno, el complejo maneja 3 y no significa que sea más complicado, no. Simplemente es por la cantidad de pelotitas que llega a tener porque una puede permanecer más arriba que la otra, pueden empezar a temblar y significa que hay una alteración a nivel respiratorio. Pero este es el que siempre utilizamos cuando el paciente va a entrar a una cirugía, cuando ha salido de cirugía o facilísimo se lo tiene que llevar a casa. Todo paciente post-COVID tiene que tener un espirómetro en casa. Siempre, desde que sale del hospital, tiene que tener un reentrenamiento pulmonar porque no van a quedar 100% bien. Esta es una gráfica que se va a encontrar dentro del examen diagnóstico del espirómetro. Entonces, se tiene que medir la curva flujo-volumen, ¿no? Entonces, tienen que saber exactamente qué tanto me entra, qué tanto circula, qué tanto sale. Y yo tengo que identificar cuál es la curva normal, cuál es la obstructiva y cuál es la restrictiva. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tenemos una línea punteada en la zona superior después de flujo que dice que es la curva normal. Entonces, sabemos que hasta ahí deberíamos de tener como tal nuestra capacidad respiratoria, pero hay pacientes que la tienen disminuida, ¿de acuerdo? Inclusive el volumen puede estar aumentado aunque yo tenga una respiración máxima. Entonces, esos son los valores que, gracias a la tecnología, pues las máquinas nos han permitido identificar y corroborar diagnósticos por medio de nuestras pruebas funcionales. Y aquí lo vamos. Aquí les coloqué cuando un patrón es obstructivo, restrictivo o cuando tenemos las dos, cuando es mixto. Siempre va a estar relacionado cuando es la curva, o se llama así, curva, flujo, volumen. O sea, siempre hace la relación entre lo que entra y entre lo que entra y cómo entra, ¿de acuerdo? La circulación. El obstructivo por lo general viene siendo lo más gordito, ¿no? Siendo como la parte del retroceso viene siendo como la mayor cantidad. Mientras que el restrictivo va a ser siempre una curva muy pequeña. No va a tener como una gran amplitud porque su palabra lo dice, restringe. Entonces no tengo cómo meter ese aire, no tengo cómo circularlo, no tengo cómo hacer el intercambio gaseoso y tampoco no tengo cómo sacarlo. Pero hay pacientes que son mixtos. Entonces, si un paciente es mixto, pues sabemos muy bien que tenemos las dos combinaciones y que tenemos todo afectado, o sea, todo va a estar aumentado, todo va a estar disminuido y que nos toca estar revisando constantemente cuando estemos trabajando con un paciente, haciendo, por ejemplo, una caminata en una banda sin fin, en una bicicleta, cuando esté levantando, por ejemplo, una pesa, si sea de 1 libra, siempre hay que estarle revisando la saturación de oxígeno, la tensión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. O sea, es constante. Eso es lo que les mencionaba de los gases arteriales. Se le conoce como gasometría al examen como tal. Es una máquina igual. La gasometría es la medición de todos los gases que tenemos disueltos en una muestra de sangre. Ya puede ser arterial o venosa y donde mejor se saca es directamente en la mano. No sé si les puse, no. Ah, sí, ahí está la foto. Bueno, no exactamente. Por medio de que se hace de un gasómetro, es una aguja pues también un poquito especial para poder sacar la sangre. El paciente no se debe mover porque se pueden lastimar otros tejidos y es la mejor prueba para el estudio del intercambio pulmonar de los gases y también para identificar el equilibrio que va a haber a nivel ácido y base, ¿no? O sea, el pH. Esta gasometría va a estar indicada para poder valorar
todo lo que está relacionado con el intercambio gaseoso pulmonar y si se llega a ver de alguna sospecha de alteración del pH sanguíneo. También sirve para diagnóstico, sirve para valoración de su gravedad, de la evolución de distintos trastornos ácido-base, o sea, pH, que se pueden llegar a hablar de metabólicos o enfermedades respiratorias. Ahí les coloqué una tablita donde habla de la alteración primaria que puede llegar, o sea, el nombre, que puede llegar a presentar en disminución o en aumento y cómo vamos a encontrar a ese paciente. Entonces, por ejemplo, para saber que un paciente está con acidosis metabólica, yo tengo que medirle también lo que es el bicarbonato. Bicarbonato es esa sigla que ustedes ven ahí, ¿no? La HCO3. El bicarbonato va a estar disminuido, el pH va a estar disminuido y por ende tenemos una alteración que va a ser compensatoria. Entonces, mediante esa tabla de clasificación, uno sabe cuándo es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. O todo lo contrario, ¿no? Cuando es alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Bien, ¿cuándo tenemos que tomar los gases sanguíneos? ¿No? Entonces, hay dos formas. Una es la tradicional, que es como la no tan rápida, y la otra es urgente. ¿Qué características tenemos cuando es tradicional? Primero, tenemos la necesidad de medir la oxigenación o el estado ventilatorio de ese paciente. Segunda, cuando tenemos sospecha de que va a haber una alteración de ese equilibrio ácido-base, o sea, de nuestro pH, bueno, el pH del paciente más bien. Cuando necesitamos cuantificar cómo es la respuesta, cómo es la respuesta del tratamiento de la oxigenoterapia. O sea, hagan de cuenta que le colocamos el oxígeno y todo al paciente, pero estamos seguros de que realmente lo que le estamos colocando es viable, o sea, sí le funciona al paciente, entonces, pues es la forma tradicional de llegarlo a hacer. Otra es monitorizar la gravedad, que es lo que le están haciendo a los pacientes de COVID ahorita, su progresión, si está empeorando y ya dicen y toman la decisión de, ¿sabes qué? Ya toca entubarlo porque ya por sí solo no puede. O cuando tenemos un preoperatorio de resección pulmonar. Entonces, hagan de cuenta que tenemos un paciente con cáncer pulmonar y toca quitarle como tal un pulmón. Entonces, tenemos que hacer este tipo de exámenes previos para saber que al momento de quitarle el pulmón y al salir, cómo se van a encontrar esos valores, porque el cuerpo tiene que empezar a entender que le hace falta un segmento para poder hacer la ventilación correcta. Y por último, ¿cuándo es urgente? Es urgente cuando tenemos una parada cardiorrespiratoria, o sea, mi paciente entró en paro, entonces rápido, tengo que hacerle la resucitación y le tengo que tomar gases arteriales. Cuando tengamos un tipo de coma, no importa de cualquier origen, se puede llegar a realizar esa prueba para saber si hay alguna afectación de los valores sanguíneos, porque puede afectar también al sistema nervioso. Cuando tengo broncoespasmos o signos de insuficiencia respiratoria, cuando tengo un paciente que tiene EPOC, sufre EPOC, o sea, recuerden que son las dos enfermedades de bronquitis crónica y enfisema pulmonar, pero está reagudizado, o sea, está en su etapa ahorita crítica porque se agudizó la patología. También cuando mi paciente sufre de tromboembolismo pulmonar, también es necesario hacerle este tipo de pruebas. Cuando tenemos pacientes con neumonía, con signos de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca congestiva, el shock de cualquier etiología, ya puede ser un shock hipovolémico, puede ser, por ejemplo, descompensación también en los diabéticos. También es muy importante porque también el azúcar juega un papel fundamental en la subida o bajada de nuestros valores de oxígeno, de dióxido de carbono, de bicarbonato y también nos modifica lo que es el pH. Y la otra es por intoxicaciones, es inclusive una intoxicación alcohólica. También es necesario saber, tengan en cuenta que el alcoholismo, bueno, las sustancias alcohólicas etílicas, también generan alteraciones de sus valores y nos pueden estar arrojando inclusive valores anormales o no adecuados para poder identificar si sufres de una patología, enfermedad o si simplemente fue por una intoxicación por algún elemento o bebida que ingirió.